Los celos no dicen nada sobre la persona que amas. Dicen todo sobre lo que llevas contigo. Quiero que pienses en la última vez que sentiste celos. No tienes que ir muy lejos. Puede ser esta semana, puede ser hoy. Recuerda el momento exacto, lo que viste, lo que escuchaste, lo que imaginaste. Y recuerda lo que pasó adentro. Ese apretón en el pecho, esa urgencia de saber más, esa necesidad de controlar algo que no puedes controlar. Esa sensación de que algo que es tuyo está a punto de dejar de serlo. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Eso que sentiste era sobre la otra persona? ¿Era realmente sobre lo que estaban haciendo o dejando de hacer? ¿O era sobre algo más antiguo? Algo que ya existía antes de esta relación, antes de esta persona. Algo que llevas tanto tiempo cargando que ya no recuerdas cuándo lo recogiste. Los celos son una de las emociones más malentendidas que existen. Se confunden con amor, con intensidad, con pasión, cuando en realidad son una señal de algo que necesita ser mirado, no en la otra persona, en ti. Los celos no son una emoción simple, son una emoción compuesta. Eso significa que no son una sola cosa, son varias cosas ocurriendo al mismo tiempo, mezcladas de una manera que hace muy difícil saber exactamente qué estás sintiendo. En el núcleo de los celos casi siempre hay miedo. Miedo a perder algo o a alguien que valoras. Miedo a ser reemplazado. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si la otra persona ve otras opciones, descubra que tú no eres la mejor. Debajo del miedo, casi siempre hay inseguridad. La creencia, a veces consciente, casi siempre no, de que no mereces lo que tienes. De que el amor que recibes es frágil. De que puede irse en cualquier momento. De que si la otra persona tuviera acceso a algo mejor, elegiría eso mejor y no a ti. Y debajo de la inseguridad, casi siempre hay una herida. Algo que pasó antes. Algo que instaló en el sistema la convicción de que el amor abandona, de que la presencia es temporal, de que en algún momento la persona que importa va a mirar a otro lado y encontrar algo más interesante. Los celos no inventan esas creencias, las activan. Son el detonador de algo que ya estaba ahí, esperando el estímulo correcto para salir. Hay un concepto en psicología llamado transferencia. La tendencia a proyectar en las relaciones actuales patrones, emociones y expectativas de relaciones pasadas, principalmente las más tempranas, las más formativas. Quien aprendió de niño que las personas importantes se van, va a leer señales de abandono en cada relación adulta. No porque quiera hacerlo, sino porque el sistema nervioso aprendió a buscar esas señales, a estar alerta ante ellas, a responder ante ellas con urgencia, aunque la situación real no las justifique. Los celos no son sobre lo que está pasando ahora, son sobre lo que pasó antes. Son la herida del pasado interpretando el presente. Para entender de dónde vienen los celos, hay que entender algo sobre cómo se forma el apego. La teoría del apego, desarrollada a partir de las investigaciones de John Bowlby y Mary Ainsworth en el siglo pasado, describe cómo los primeros vínculos de un niño con sus cuidadores principales establecen un modelo interno de cómo funcionan las relaciones. Si esos primeros vínculos fueron seguros, si el niño pudo confiar en que cuando necesitaba a alguien, ese alguien estaba, que su presencia era estable, predecible, cálida, el niño desarrolla lo que se llama apego seguro. Y ese apego seguro se convierte en la base desde la que construye todas sus relaciones futuras. Pero si esos primeros vínculos fueron inconsistentes, si a veces el cuidador estaba y a veces no, si el amor parecía condicional, si la presencia era impredecible, el niño desarrolla lo que se llama apego ansioso. El apego ansioso es exactamente lo que suena. Es un sistema de apego que está en alerta constante, que busca señales de que la persona importante va a desaparecer, que necesita validación frecuente para sentirse seguro, que interpreta la distancia o la independencia del otro como una amenaza a la conexión. Y aquí es donde entran los celos,
Quien tiene un estilo de apego ansioso no experimenta los celos como una elección. Los experimenta como una reacción automática ante cualquier señal, real o imaginada, de que la persona importante podría alejarse. No es que quiera ser celoso, no es que disfrute el sufrimiento, es que el sistema nervioso aprendió que la única manera de mantener cerca a quien ama es estar vigilante, monitorear, controlar, anticipar, porque la última vez que no lo hizo, algo importante se fue. Y eso no ocurrió en esta relación, ocurrió antes, mucho antes, cuando era demasiado pequeño para entender qué pasaba y lo único que podía hacer era registrar la ausencia y aprender a prevenirla. Los celos no son un defecto de carácter, son el resultado de un sistema de apego que aprendió a protegerse de la única manera que sabía. Hay una paradoja en los celos que pocas personas ven, porque están demasiado adentro de ella para verla. Los celos nacen del miedo a perder a alguien, y exactamente por eso terminan alejando a esa persona. No inmediatamente, no dramáticamente, sino de la manera más dolorosa posible, lentamente, erosionando lo que había, hasta que lo que queda no se parece en nada a lo que empezó. Los celos generan control, y el control en una relación no se parece al amor, se parece a una jaula. La otra persona lo siente, aunque no lo nombre, aunque trate de ser comprensiva. Hay algo en el cuerpo humano que registra la vigilancia y que responde ante ella restringiéndose, protegiéndose, creando distancia. Y esa distancia activa exactamente el miedo que generó los celos. El ciclo se cierra. Los celos generan control. El control genera distancia. La distancia genera más miedo. El miedo genera más celos. Es un ciclo que se retroalimenta y que termina destruyendo precisamente lo que intentaba proteger. Hay otro daño que los celos hacen que es más difícil de ver, pero igual de real. Le hacen daño a la otra persona. Ser el objeto de los celos de alguien es recibir un mensaje constante, el mensaje de que no eres confiable, de que tus movimientos necesitan ser monitoreados, de que tu libertad es una amenaza, de que para que la otra persona esté bien, tú tienes que estar controlado. Con el tiempo eso tiene un costo. La persona que es celada empieza a sentirse culpable por cosas que no hizo. Empieza a modificar su comportamiento para evitar provocar la reacción. Empieza a hacerse pequeña, a desaparecer de a poco, hasta que un día decide que ya no puede seguir desapareciendo. Si lo que estás escuchando te está llegando, probablemente hay alguien en tu vida que también lo necesita escuchar. Compártelo. Y si quieres que sigamos teniendo estas conversaciones, suscríbete. Seguimos. Y hay un tercer daño que es el más íntimo de todos, el daño que los celos le hacen a quien lo siente. Vivir en estado de vigilancia constante agota. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una imaginada. El estrés que genera anticipar que vas a perder a alguien es idéntico al estrés de perderlo de verdad. Y cuando ese estado se vuelve crónico, cuando los celos no son una reacción ocasional, sino un modo de estar en la relación, el cuerpo paga el precio, en sueño, en salud, en energía, en la capacidad de disfrutar lo que tienes mientras lo tienes. Los celos no protegen el amor, lo consumen, desde adentro, silenciosamente, hasta que no queda nada que proteger. Si los celos son una señal, la pregunta no es cómo suprimirlos. La pregunta es, ¿qué están señalando? Y casi siempre señalan hacia una de estas heridas. La primera es la herida del abandono. Algo en tu historia te enseñó que las personas se van, que la presencia es temporal, que por más que alguien esté hoy, hay condiciones bajo las cuales ese alguien se iría. Y los celos son el intento desesperado de controlar esas condiciones, de eliminar las variables que podrían activar la partida. El abandono no tiene que haber sido físico, puede haber sido emocional. El padre que estaba, pero nunca miraba de verdad. La madre que estaba, pero no podía estar presente. La pareja anterior que se fue sin explicación. El amigo que desapareció en el momento más importante. Cualquier experiencia donde alguien que importaba no estuvo cuando más se necesitaba. La segunda es la herida de no ser suficiente.
La creencia instalada, a veces desde muy temprano, de que hay algo en ti que cuando la otra persona lo descubra, va a hacer que se vaya, que eres un producto defectuoso que funciona solo mientras no te inspeccionan demasiado de cerca. Esta herida genera un tipo de celos muy específico, no celos ante lo que la otra persona hace, celos ante lo que es, ante su libertad, ante sus cualidades, ante la posibilidad de que compare y encuentre en otro lo que en ti no existe. La tercera herida es la de la traición. Algo en tu historia, una infidelidad, una promesa rota, una lealtad violada, instaló la certeza de que las personas mienten, de que la confianza siempre tiene un límite, de que en algún punto la persona que elegiste va a hacer lo que ya hicieron antes. Esta herida es especialmente difícil porque tiene evidencia a su favor, no evidencia de esta relación, evidencia de otras, y el cerebro no siempre distingue entre las dos. La cuarta herida es la de la comparación constante. Quien creció siendo comparado, con un hermano, con un estándar, con una expectativa, aprendió que el amor es relativo, que no se da de manera absoluta, sino en función de otros, y ese aprendizaje se traslada a las relaciones adultas como el miedo permanente de que haya alguien que salga mejor en la comparación. Ninguna de esas heridas tiene que ver con la persona que amas hoy. Tienen que ver con lo que viviste antes, con lo que aprendiste sobre cómo funciona el amor, con lo que el sistema nervioso registró y sigue usando como mapa para navegar el presente. No te voy a decir que confíes más, porque confiar más no es una decisión que se toma. La confianza no se activa con voluntad, se construye con experiencias. Tampoco te voy a decir que seas menos celoso, porque suprimir los celos sin entender su origen no los elimine, los entierra. Y lo que se entierra sale de otras formas, en el control indirecto, en el resentimiento acumulado, en la distancia que se instala sin que nadie la declare. Lo que sí puede cambiar algo es esto. Primero, aprender a identificar el momento en que los celos se activan y hacer una pausa antes de actuar desde ellos. Existe lo que los psicólogos llaman ventana de tolerancia, el espacio dentro del cual el sistema nervioso puede procesar sin desbordarse. Los celos generalmente llevan fuera de esa ventana, y cuando estás fuera de ella, cualquier cosa que hagas va a venir de la reactividad y no de la elección. Aprender a reconocer ese estado y a esperar antes de actuar es el primer paso. Segundo, aprender a preguntarle a la emoción qué necesita, no qué quiere hacer, gritar, controlar, exigir explicaciones. ¿Qué necesita? Casi siempre la respuesta es simple: seguridad, presencia, ser visto. Y eso se puede pedir directamente, en lugar de intentar obtenerlo mediante el control. La diferencia entre decir «no quiero que salgas con esa persona» y decir «cuando vi eso, sentí algo que me asustó. ¿Podemos hablar?», es la diferencia entre actuar desde el miedo y actuar desde la vulnerabilidad. Una crea defensiva, la otra crea conexión. Tercero, trabajar la herida que hay debajo, no solo en la relación, en ti. Porque la herida del abandono, de no ser suficiente, de la traición, de la comparación, no se cura con que la persona actual sea confiable. Se cura cuando tú mismo te conviertes en una fuente de seguridad para ti, cuando tu valor no depende de que alguien se quede, cuando puedes tolerar la incertidumbre del amor sin que esa incertidumbre te destruya. Eso no se logra de golpe. Requiere tiempo, requiere a veces ayuda profesional, requiere la disposición de mirar la herida en lugar de solo gestionar sus síntomas. Pero el punto de partida es siempre el mismo: dejar de mirar afuera buscando la causa de los celos y empezar a mirar adentro buscando la herida que los genera. Hay algo que vale la pena decir sobre cómo se siente el amor cuando no está contaminado por la herida, no para romantizarlo, sino para que tengas un punto de referencia. El amor seguro no necesita vigilancia, no porque no le importe lo que hace la otra persona, sino porque la confianza no está en el comportamiento del otro, está en la propia capacidad de sobrevivir lo que pueda pasar. Eso es lo que distingue el amor maduro del amor ansioso. No es que en el amor maduro no haya miedo, es que el miedo no toma las decisiones. El amor seguro puede tolerar la libertad del otro,
Puede ver a su pareja relacionarse con otras personas sin que eso active la alarma de emergencia. No porque no le importe, sino porque confía en el vínculo y también confía en sí mismo. Sabe que si el otro se fuera, aunque dolería profundamente, podría sobrevivir, podría reconstruirse, podría seguir siendo alguien. Y esa certeza, la de que no depende del otro para existir, paradójicamente es lo que permite el amor más profundo. Porque cuando eliges a alguien desde la plenitud y no desde el miedo, la elección es real. No estás ahí porque no puedes irte, estás ahí porque quieres estar. Y eso cambia completamente la textura de la relación, para ambos. El amor que no necesita jaulas para sobrevivir es el amor que tiene posibilidades de durar. No porque la jaula lo retuviera, sino porque la libertad lo eligió. Si reconociste los celos en ti al escuchar esto, no tienes que sentirte avergonzado. Los celos no dicen que eres una mala persona. Dicen que en algún momento de tu historia el amor no se sintió seguro, que aprendiste a amar con miedo porque era la única manera de amar que conocías. Eso no es un defecto, es una historia. Y las historias se pueden reescribir, no borrando lo que pasó, sino entendiendo cómo lo que pasó sigue operando en el presente y eligiendo conscientemente si quieres que siga haciéndolo. La próxima vez que sientas celos, antes de actuar desde ellos, intenta hacerte una sola pregunta. No, ¿qué está haciendo esta persona?, sino, ¿qué me está diciendo esta emoción sobre mí? ¿Qué herida está tocando? ¿Qué miedo está activando? ¿Qué necesito que no me estoy dando a mí mismo y que estoy intentando obtener controlando al otro? Esas preguntas no eliminan los celos de golpe, pero crean el espacio para empezar a entenderlos. Y entender es siempre el primer paso hacia algo diferente. Los celos no son amor, son el grito de una herida que todavía no ha sido escuchada. Escúchala. Este canal no existe para anestesiarte. No existe para darte frases bonitas que duren 5 minutos. Existe para mostrarte las verdades que casi nadie quiere mirar de frente. Si prefieres una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora, suscríbete, porque lo que viene no es contenido para distraerte, es contenido para despertarte.